El planeta Exer-4 era conocido en toda la galaxia como un montón de chatarra desolado, una extensión interminable de tecnologías descartadas y sueños olvidados. El depósito de chatarra que se extendía por su superficie estéril había sido abandonado durante siglos, un monumento silencioso a los imperios y civilizaciones que una vez gobernaron las estrellas. Fue aquí, en este vasto cementerio de tecnología, donde una joven se encontró abandonada por su propia sangre. Sasha, la hija de un poderoso lord alienígena, una vez vivió una vida de privilegios. Nacida en la opulencia de la mansión de su padre en las altas torres del planeta Igeris, se esperaba que heredara el imperio algún día, pero eso había sido antes de que se atreviera a desafiar las formas brutales de su padre. Se había pronunciado en contra de su trato a las colonias menores, su explotación de los débiles, y por eso la habían dejado de lado, basura del depósito de chatarra. Su padre la había llamado con su voz llena de desprecio cuando le ordenó exilio: no eres nada, serás descartada como todos los demás. Y así Sasha se encontró en Exer-4 varada entre las ruinas de 1000 guerras dejadas a pudrirse, entre los restos oxidados de naves y máquinas que una vez habían gobernado los cielos. La amargura de la traición de su padre la sintió cada momento de vigilia, pero se negó a dejar que le rompiera el espíritu. Pero mientras vagaba entre las enormes pilas de chatarra, algo dentro de ella comenzó a cambiar. No era una cosa rota, era más fuerte que el metal y el cableado que la rodeaba. Mientras pasaba por una enorme pila de restos de barcos, el bajo zumbido de su comunicador cobró vida. ¿Encontraste algo, Sasha? La voz en el otro extremo era áspera, pero era una voz que se le había vuelto familiar en su año de tiempo. Un compañero exiliado, un mecánico humano llamado Daniel, que se había encargado de enseñarle las formas de supervivencia en este lugar abandonado. No solo más basura, dijo amargamente. Las palabras tenían un sabor agrio cuando salieron de sus labios. Vas a encontrar algo pronto, mantén los ojos abiertos. La voz de Daniel estaba llena de aliento, algo que Sasha no había escuchado en mucho tiempo. El abandono de su padre había dejado una cicatriz profunda, pero Daniel se había convertido en el amigo improbable que nunca esperó encontrar. El desierto de restos oxidados se extendían interminablemente ante ella, pero Sasha estaba empezando a creer que tal vez este páramo no era un lugar de desesperación, podría ser el lugar donde encontró algo más de lo que había perdido. Mientras el sol se ponía en el horizonte pintando el cielo en tonos de rojo y oro, Sasha vio algo brillando en la distancia, entrecerró los ojos, su corazón latía con fuerza en su pecho. No era solo otro trozo de chatarra, era algo más. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia el objeto brillante. Mientras se acercaba, el contorno de una antigua nave comenzó a tomar forma. El metal estaba quemado y cubierto de capas de polvo, pero las elegantes curvas y los poderosos motores eran inconfundibles. Esto no era solo un naufragio, era una nave espacial, una nave de alta tecnología, mucho más avanzada que cualquier cosa que hubiera visto. Porque su pulso se aceleró. ¿Podría ser este el descanso que había estado esperando? Sus manos temblaron mientras pasaba los dedos por el casco de la nave. Era antigua, pero aún tenía cierta fuerza debajo de su superficie podrida. Sasha se arrodilló y abrió un panel en el costado. El suave clic del pestillo fue seguido por un gemido bajo cuando la puerta comenzó a abrirse lentamente en el interior. La tenue luz reveló algo que hizo que su corazón se acelerara. Una figura humana encorvada estaba trabajando en los controles de la nave. ¿Quién está ahí?, gritó con cautela. La figura se giró y por primera vez en años, Sasha sintió una chispa de esperanza frente a ella. Había un hombre humano como Daniel. Era alto y de hombros anchos, con manos robustas y ojos oscuros que parecían haber visto mucho más que cualquier humano debería. Su ropa estaba desgastada, pero sus movimientos eran precisos, su expresión enfocada. Lo siento, no te escuché acercarte, dijo su voz, áspera pero no antipática. El nombre es Marcus y tú tienes agallas para deambular por un lugar como este. Sasha tragó saliva, insegura de qué decir. Nunca antes se había encontrado con un humano como él. Eran tan diferentes de su gente, tan frágiles pero de alguna manera fuertes a su manera, y esta, Marcus, parecía verla no como basura de depósito de chatarra, sino como algo más. Necesito ayuda, dijo suavemente, su voz delatando su vulnerabilidad. Estoy varado aquí, necesito salir de este planeta. Marcus Sider, con una mirada crítica, frunciendo el ceño mientras observaba su apariencia, no parecía una viajera común. Su ropa estaba rota, su rostro marcado por la suciedad y el cansancio, pero había algo en sus ojos que lo intrigaba. No era solo una superviviente, era una luchadora. Tienes la mirada de alguien que ha pasado por el infierno, murmuró casi para sí mismo. ¿Qué te pasó? Fui abandonado, dijo, la amargura de las palabras sintiéndose como ácido en su lengua, por mi propio padre. Mi familia. Suena como si tuvieras una historia, dijo Marcus. Sus ojos se suavizaron. Pero ahora tenemos un problema mayor. Esta nave no se va a arreglar sola, y a menos que sepas cómo remendar una nave espacial, yo diría que tenemos un largo camino por recorrer. Los ojos de Sasha se entrecerraron, sus instintos cobraron vida. Se había criado entre los mejores ingenieros, había estudiado las máquinas de
guerra de su padre y había aprendido a desarmar y reconstruir cualquier cosa con sus propias manos. Su padre nunca había sabido que ella era más que una figura decorativa para él, no entendía de lo que era capaz. Creo que puedo ayudar con eso, dijo su voz baja pero firme. Marcus la miró por un momento, el escepticismo se arrastró en su expresión, pero luego como si viera algo en ella que no esperaba asintió. Muy bien, entonces veamos qué puedes hacer, tesoro del depósito de chatarra, y así algo. Cambió por primera vez en lo que parecía una eternidad. Sasha no estaba sola, había encontrado un espíritu afín, alguien que la veía por lo que realmente era, no como su padre la había etiquetado mientras trabajaban juntos en la nave espacial. Sasha se dio cuenta de algo, no se trataba solo de supervivencia, se trataba de redención, sobre demostrar que incluso en los lugares más rotos algo hermoso podía resurgir de las cenizas. Mientras los dos se ponían a trabajar en la nave dañada, Sasha se preguntó hasta dónde podría llevarlos esta inesperada alianza. ¿Serían capaces de escapar de Earth? Y lo más importante, ¿alguna vez recuperaría su lugar en la galaxia, o realmente había sido abandonada para siempre? Solo el tiempo lo diría, pero una cosa era segura. Sasha ya no era solo basura de depósito de chatarra, era Treasure, y Marcus, un humilde mecánico humano, acababa de comenzar a ver la brillantez que tenía dentro de las manos de Sasha. Voló sobre los controles de la nave con facilidad practicada. Guiada por el conocimiento que había perfeccionado durante años de crecer entre las máquinas de guerra de su padre, el interior de la nave era mucho más complejo que la nave en la que había trabajado, pero podía ver los hilos de su diseño, su lenguaje, y sabía exactamente por dónde empezar. Era como si la nave le hubiera hablado, llamándola de regreso a algo que había enterrado dentro de ella durante demasiado tiempo. Marcus observó con asombro cómo Sasha trabajaba con una gracia y precisión que no coincidía con su apariencia áspera y maltratada. Había algo en ella que trascendía su exilio. No solo estaba sobreviviendo, estaba prosperando. Nunca había conocido a nadie como ella, alguien que pudiera entrar en un depósito de chatarra abandonado rodeado por los restos de una galaxia entera, y hacer que se sintiera como en casa. Eres muy buena en esto, Marcus dijo, su tono ligero pero impresionado. No te tomó mucho tiempo entenderlo. Sasha apenas miró, se levantó del trabajo, su mente se concentró completamente en la tarea en cuestión. Tenía mucho tiempo para aprender, murmuró, sin darle la satisfacción de explicarle más. No estaba lista para abrirse todavía, ni siquiera él, a pesar del extraño vínculo que estaban empezando a formar en el silencioso zumbido de los sistemas de la nave. Marcus no la presionó, pero no pudo evitar que la Curiosity fuera hacia él. Había un fuego en ella, un espíritu que se negaba a extinguirse, y era contagioso. Había pasado años solo, hurgando y rescatando en este lugar abandonado, pero en las últimas horas con Sasha sintió que algo se agitaba profundamente dentro de él. Tal vez era esperanza, tal vez era la creencia de que las cosas podían cambiar, que podían escapar juntos de este planeta olvidado de Dios. He estado trabajando en esta nave durante semanas, dijo su voz cambiando a un tono más serio, pero hay algo sobre los sistemas centrales que no puedo entender, son diferentes, alienígenas, incluso para mí. ¿Crees que puedes entender lo que pasa? Los ojos de Sasha parpadearon hacia el panel de control frente a ella, sus dedos ya se movían antes de que Marcus pudiera terminar de hablar. Examinó los circuitos, el cableado y la forma en que se conectaban los sistemas de energía. Había visto este tipo de tecnología antes de que el imperio de su padre la tuviera, pero era avanzado incluso para sus estándares. Esto no era algo con lo que uno se tropezaría y, sin embargo, aquí estaba enterrado entre el óxido y la chatarra del Exer 4. Necesitaré hacer algunos ajustes al motor central, tomará un poco de tiempo, pero no es más allá de salvar, dijo en voz baja. Por la concentración, no pudo evitar sentir una oleada de emoción inundar su pecho. Esto no era solo otro naufragio abandonado, esta nave era su boleto de salida, pero más que eso, era algo que su padre nunca la hubiera imaginado capaz de arreglar. Era su momento de demostrar que valía algo, que no era solo basura de patio de salto. ¿Estás seguro?, preguntó Marcus, claramente escéptico, pero claramente dispuesto a confiar en ella. Esta cosa es antigua, pensé que habías dicho que es tecnología aliviana, ¿verdad? Nunca he trabajado en algo así. Sasha enderezó su rostro ilegible mientras miraba a Marcus. He visto diseños similares antes, y puedo adaptarme a esto. La clave es la paciencia y la precisión. Marcus no discutió, ya había visto la feroz determinación en sus ojos, la fuerza de voluntad para arreglar cualquier cosa que se interpusiera en su camino. Había llegado a comprender que ella no era alguien de quien dudar, era alguien que te sorprendería cuando menos lo esperabas. Te ayudaré en lo que pueda, se ofreció haciéndose a un lado y sacando un juego de herramientas. No era tan hábil como ella, pero sus manos habían aprendido el arte de arreglar lo que estaba roto. Incluso si era solo un pedazo de basura, juntos podían hacer que funcionara. Sasha le dio un nudo de gratitud, pero su mente estaba enfocada completamente en la nave en la que trabajaba. Silencio, el sonido rítmico de sus herramientas y el zumbido de los sistemas, la única banda sonora de sus esfuerzos. A medida que pasaban las horas, la nave espacial comenzó a tomar forma.
Bajo sus manos las piezas se encajaban lentamente como si hubiera estado esperando que alguien como ella le diera vida una vez más, aunque no era solo la nave la que estaba volviendo a la vida, algo dentro de Sasha también estaba cambiando. Por tanto tiempo había creído las mentiras que su padre le había dado, las palabras que la habían tildado de indigna, había pensado que su valor estaba ligado a su linaje, a su nombre, pero ahora mientras veía el barco cobrar vida lentamente con su toque se dio cuenta de que era más que la hija del rey Sword, ella era su propia persona capaz de grandeza. El fuego en su alma ardía más brillante que nunca, alimentado por la comprensión de que su verdadero valor no estaba ligado a su pasado, sino a lo que podía lograr en el presente. Cuando se tomaron un descanso, la primera luz de la mañana se filtraba por las grietas del salón del barco. Marcus se apoyó contra él costado secándose el sudor de la frente. Sus ojos siguieron a Sasha observando mientras caminaba hacia una esquina de los restos, reuniendo herramientas y preparándose para la siguiente ronda de trabajo. Eres algo más, lo sabes, dijo Marcus rompiendo el silencio entre ellos. No mucha gente se atrevería a enfrentarse a un naufragio como este. Sasha se volvió hacia él, una leve sonrisa tirando de las comisuras de sus labios. Bueno, no todo el mundo puede ver el tesoro escondido en el depósito de chatarra. Marcus se rió entre dientes. Eso es lo que estoy empezando a pensar. Que los dos compartieron un momento de tranquila comprensión, un vínculo formado no solo por necesidad, sino por respeto mutuo. Por primera vez en mucho tiempo, Sasha no se sentía como la hija descartada de un tirano, sentía que tenía un propósito real, y no iba a detenerse hasta verlo hasta el final. Con Marcus a su lado, arreglarían esta nave y escaparían, y una vez que fueran libres, nada podría impedirle reclamar el futuro que le habían robado. La resolución de Sasha se endureció como el acero, las palabras de su padre llamando la basura del depósito de chatarra resonaron en su mente, pero ya no sentía su aguijón. Había encontrado algo mucho más valioso que su aprobación, había encontrado su propia fuerza, y con esa fuerza reformaría su destino. Tenían un largo camino por delante, pero por primera vez en años, Sasha ya no tenía miedo. Caminarlo. A medida que pasaban los días, Sasha y Marcus trabajaban incansablemente en la nave, su trabajo en equipo evolucionaba hacia un ritmo perfecto, las horas pasaban en un borrón de cables de soldadura, recalibrando motores y remendando sistemas de cada parte rota. Cada luz parpadeante se sentía como un desafío personal para Sasha, y con cada victoria, el peso de su pasado comenzó a levantarse. A pesar del progreso que lograron, había una tensión palpable en el aire. Sasha podía sentir la curiosidad de Marcus sobre su pasado. Aunque aún no había hecho preguntas más directas, ella no estaba lista para contarles la historia completa. Todavía no estaba segura de si alguna vez lo haría, pero mientras trabajaban lado a lado, se estaba construyendo una conexión entre ellos, una que era más profunda que las simples tareas que realizaban. Marcus era paciente con ella, nunca la presionaba demasiado, pero siempre estaba presente cuando lo necesitaba, y eso era algo a lo que Sasha no estaba acostumbrada durante tanto tiempo. Que había estado rodeada de personas que solo la veían como una herramienta para sus ambiciones, no como una persona con sus propios sueños y deseos, pero Marcus la veía como una igual, la veía como alguien capaz de grandeza, no solo como una persona rota. Cosa abandonada por su padre. Una tarde mientras el sol se ponía y proyectaba largas sombras sobre los restos del Exer 4, Sasha se encontró parada al borde de la nave mirando el paisaje desolado. Los tonos naranja y púrpura del cielo la llenaron de una extraña sensación de anhelo. No estaba segura de lo que estaba anhelando: libertad, redención o algo completamente diferente, pero sabía una cosa con certeza: no podía quedarse aquí para siempre. Marcus apareció detrás de ella, sus pasos ligeros en el metal agrietado de la superficie de la nave. He estado pensando, dijo su voz tentativa, una vez que arreglemos esta nave, ¿a dónde vamos? ¿Qué sigue? Sasha se volvió para mirarlo. Sus ojos dorados se clavaron en los de él con una intensidad que la sorprendió. Donde sea que queramos, respondió, las palabras saliendo más seguras de lo que esperaba. Ya terminé de estar cansada. Moría al pasado. Mi padre puede haberme dejado de lado, pero eso no significa que tenga que quedarme a su sombra. Marcus levantó un libro, claramente intrigado. Entonces, ¿qué planeas tomar en la galaxia? Sasha sonrió. Tal vez no toda la galaxia, pero tengo asuntos pendientes, y si no puedo arreglar las cosas con él. Hizo una pausa, su voz se endureció. Entonces me aseguraré de que sepa que no soy algo roto para descartar. Mark asintió lentamente, entendiendo el peso detrás de sus palabras. Había fuego en ella, y él respetaba. Que estoy contigo, dijo en voz baja. Tienes un propósito, Sasha, y no voy a dejar que lo enfrentes sola. Sasha sintió que algo cálido se agitaba dentro de ella ante sus palabras. No era solo gratitud, era el reconocimiento de algo más profundo. Marcus no solo la estaba ayudando a arreglar una nave, la estaba ayudando a reconstruir su vida, y a cambio ella haría todo lo posible para asegurarse de que ambos encontraran la manera de salir de este páramo. En los próximos días su trabajo se aceleró. Los sistemas de la nave espacial estaban volviendo a estar en línea lentamente, impulsados por la experiencia de los dos exiliados. El Slick Hole, que alguna vez había sido una reliquia olvidada, ahora mostraba signos de vida. No pasó mucho tiempo antes de que los motores de la nave zumbaran con un sonido constante y tranquilizador, pero cuando
Las reparaciones finales se acercaban a su finalización. Una sombra pasó sobre ellos, una que ninguno de los dos había anticipado. Una mañana, cuando Sasha estaba ejecutando un diagnóstico en el núcleo de energía del motor, los sensores de la nave de repente pitaron con una alerta, sus dedos se congelaron sobre la consola mientras procesaba los datos. Marcus, ven aquí, llamó, su voz aguda con urgencia. Marcus se precipitó sobre su rostro palideciendo mientras miraba al readout, una flota de naves inconfundibles en su elegante diseño oscuro se acercaba rápido. Eran naves Saltran, la flota de su padre. Dane, murmuró Marcus golpeando su puño contra la consola, nos encontró. Esto fue demasiado fácil. El corazón de Sasha dio un vuelco, no esperaba que las fuerzas de su padre llegaran a CTH tan pronto, había esperado más tiempo, más libertad, pero ahora iba a tener que enfrentar las consecuencias de su desafío. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Marcus con su tono sombrío pero decidido. Sasha respiró profundamente y se obligó a mantener la calma. Este no era el momento para el miedo, había pasado su vida bajo el control del puño de hierro de su padre. Pero ahora ella estaba a cargo de su propio destino. Luchamos, dijo su voz firme, su resolución inquebrantable. Preparamos esta nave, y hacemos nuestro escape. Los ojos de Marcus se encontraron con los de ella y por primera vez vio todo el peso de su fuerza. Ya no era solo una sobreviviente, era una guerrera. Iba a reclamar todo lo que le habían robado. Las etapas finales de las reparaciones de la nave fueron apresuradas, pero cada movimiento fue calculado. No hubo tiempo para dudar. Con cada sistema volviendo a estar en línea, el latido del corazón de la mierda comenzó a hacerse más fuerte. Los motores retumbaron con el poder de la vida mientras la flota Saltran se acercaba. Sasha y Marcus trabajaron juntos, sus esfuerzos sincronizados creando una esperanza tangible en el aire. Con un floreo final, se inició la secuencia de lanzamiento de la nave. Las enormes puertas del hangar de la nave se abrieron para revelar la inmensidad del ejercicio, porque las estrellas se extendían ante ellos ofreciendo la posibilidad de escape. Of freedom, el sonido de los motores que se acercaban vibró a través del pasillo y la mano de Sasha agarró los controles. Aquí va nada, murmuró su voz firme. Con un empujón del acelerador los motores de la nave rugieron a la vida cuando la nave estelar despegó de la superficie de Exari 4. Sasha miró a Marcus, él estaba allí a su lado listo para enfrentar lo que viniera después. La flota Saltran estaba justo detrás de ellos, pero por primera vez en su vida, Sasha no tenía miedo, no era la hija abandonada de un tirano, era Sasha y estaba a punto de reescribir su propio destino. Los motores de la nave zumbaron más fuerte mientras avanzaban hacia la inmensidad del espacio. Las manos de Sasha agarraron los controles con fuerza, sus dedos bailando sobre la consola con una facilidad practicada. Su corazón se aceleró, pero no era por miedo, era por euforia. Por primera vez en años se sentía realmente viva, era libre o al menos estaba logrando su escape. Marcus estaba a su lado, sus ojos fijos en los sensores traseros de la nave. La flota Saltran todavía estaba en persecución, sus elegantes naves oscuras se acercaban a una velocidad alarmante. Sasha podía ver el contorno de las naves ahora, sus siluetas amenazantes contra el telón de fondo de las estrellas, pero Sasha no retrocedía. Abróchate el cinturón, Marcus, dijo su voz baja pero determinada. Esto no va a ser fácil. Marcus le dio una mirada rápida, sus labios se curvaron en una sonrisa. Me gusta una buena persecución con solo presionar un interruptor. Sasha activó los propulsores de la nave enviándolos a una picada brusca hacia el campo de asteroides que se alzaba en la distancia. La nave se estremeció bajo la presión, pero los propulsores se mantuvieron firmes y la nave cortó el vacío como una cuchilla a través del agua. El campo de asteroides era su única oportunidad, un laberinto caótico que dificultaría que la flota Saltran lo siguiera mientras aceleraban hacia el campo. El casco de la nave pasó rozando un asteroide enviando chispas volando. Las afiladas formaciones rocosas los rodeaban creando un laberinto que desafiaría incluso a los pilotos más experimentados, pero Sasha no era una piloto cualquiera, era hija de un tirano, y toda su vida había consistido en navegar obstáculos, ya fueran personas o cosas. Agárrate, gritó mientras giraba la nave hacia la izquierda, evitando por poco un asteroide masivo que salió de la nada. Escuchó a Marcus gruñir cuando fue arrojado contra el costado de la cabina, pero rápidamente se recuperó su equilibrio. Buen movimiento, Marcus, gritó su voz llena de adrenalina. Sasha no respondió, su atención únicamente en la navegación. Empujó la nave aún más rápido, zigzagueando entre asteroides con una precisión que la sorprendió incluso a ella. Este era su elemento, tomar riesgos, confiar en sus instintos, y usar todo a su alrededor para su ventaja. Detrás de ellos, la flota Zoom estaba disminuyendo la velocidad, pero solo por poco. No estaban dispuestos a dejar que su princesa fugitiva se les escapara de entre los dedos. Sasha podía ver su nave de tapa, un crucero masivo tratando de atravesar el campo de asteroides, pero era demasiado lento. Manténlos distraídos, dijo Marcus, su voz Teddy, pero urgente. Intentaré anular los sistemas de armas, podríamos tener una oportunidad de contraatacar. Sasha asintió, sin decir una palabra. La idea de luchar contra la flota Saltran, incluso con sus probabilidades en contra, hizo que algo ardiera en lo profundo de ella. Esto no era solo una huida de la ira de su padre, era una oportunidad de reclamar lo que había
sido robado de ella para mostrarle a la galaxia que no era una princesa débil descartada, era una fuerza a tener en cuenta. Mientras Marcus trabajaba en los sistemas de armas de la nave, Sasha los acercó al corazón del campo de asteroides. La nave se sacudió cuando los escombros chocaron con su casco, pero Sasha se mantuvo firme. Cada maniobra se sentía como una victoria, una declaración desafiante contra las fuerzas que querían verla rota. Tengo las armas, dijo Marcus después de un tenso silencio. Su voz crepitó a través de las comunicaciones, disparando en 3, 2, 1. Una ráfaga de energía salió disparada de los cañones de la nave, golpeando a una de las naves Saltron que la perseguían. Explotó en un destello de luz, enviando una lluvia de chispas y escombros al vacío del espacio. La respiración de Sasha se quedó atrapada en su garganta. Los tenemos contra las cuerdas, murmuró, pero aún no había terminado. La batalla estaba lejos de terminar. Detrás de ellos, las naves restantes comenzaron a extenderse, tratando de flanquearlos, pero Sasha ya no corría más, estaba luchando por su futuro. Vamos a necesitar más que suerte para salir de esto, dijo Marcus. Su tono era serio. Se estaban reagrupando, no se dejarían engañar por las mismas tácticas 2 veces. La mente de Sasha se aceleró, su corazón latía con fuerza mientras planeaba su próximo movimiento. Solo había una salida de esto, una apuesta final, un riesgo que podría llevarlos a un lugar seguro o sellar su destino. Tendremos que crear una distracción, dijo. Su voz se calmó a pesar del caos que los rodeaba. Hay una antigua instalación minera cerca. Si podemos hacer que parezca que nos dirigimos allí, podrían pensar que nos han destruido. Instalación minera, eso es un poco exagerado, dijo Marcus levantando una ceja. Solo confía en mí, respondió Sasha. Sus dedos se movieron sobre los controles con una confianza que no sabía que tenía. Hacemos que parezca que estamos muertos en el agua, no sabrán que los golpeó con eso. Giró la nave hacia la instalación minera, una estructura decrépita abandonada durante siglos. Los propulsores de la nave se atenuaron, haciendo que pareciera que se estaban quedando sin energía. Las naves Saltron comenzaron a girar en círculo, acercándose como tiburones alrededor de una presa herida. Hazlo ahora, Sasha instó a apretar su agarre alrededor de los controles. Marcus' manos volaron sobre la consola activando el sistema oculto que liberó una nube de señales señuelo enmascarando la firma energética de su nave. Por un momento la nave se quedó completamente quieta en el vacío del espacio. La flota Salan se acercó con cautela a su nave escaneando cualquier señal de vida, pero no había nada, ninguna lectura de energía, ningún movimiento, solo la extensión fría y sin vida del espacio. Los tenemos, Marcus, dijo su voz apenas un susurro. Sasha se permitió respirar, pero sus ojos nunca dejaron las pantallas. Vio las naves Saltron comenzar a moverse, pasaron junto a ellos engañada al pensar que la nave estaba abandonada. Cuando la última nave pasó, Sasha tomó el timón, una vez más empujando el acelerador a máxima velocidad. Ahora hacemos nuestro movimiento, dijo, una sonrisa salvaje extendiéndose por su rostro. La nave se disparó hacia adelante como una bala, tejiendo a través de los asteroides y hacia el vasto vacío más allá de la flota Saltron. Todavía estaba demasiado lejos y su momento de escape había llegado. El corazón de Sasha tronó en su pecho cuando la nave comenzó a atravesar las capas finales del campo de asteroides. Con un empujón final, se liberaron de la atracción gravitacional del ejercicio 4, y por primera vez en lo que parecía una eternidad, eran verdaderamente libres. Pero cuando entraron en el espacio abierto, Sasha supo una cosa con certeza: aún no estaban fuera de peligro. La galaxia era vasta y la ira de su padre los seguiría donde sea que fueran, pero Sasha no era la misma mujer rota que había sido abandonada en CTH4, ya no era un pedazo de basura descartado, era un tesoro, y la galaxia estaba a punto de aprender cuán poderoso podía ser el tesoro mientras la nave espacial se precipitaba a través del vacío. Sasha sintió una extraña mezcla de euforia y tensión recorriéndola. Apenas habían escapado de Aerith, y el peso de esa victoria todavía colgaba en el aire, pero no se sentía completa. La flota de su padre todavía estaba allí, todavía la cazaba, y sabía que el indulto era temporal, la calma antes de la tormenta, por así decirlo. Marcus estaba sentado a su lado monitoreando los sistemas de la nave. No necesitaba decirlo en voz alta, pero podía sentir su mirada sobre ella, la pregunta tácita colgando en el aire. ¿Y ahora qué? El espacio entre ellos estaba la realidad de su situación. Habían escapado, sí, pero no estaban a salvo. Ella lo había visto en el parpadeo de los ojos de Marcus cuando atravesaron el campo de asteroides. La comprensión de que no había ningún lugar donde pudieran esconderse para siempre. El alcance de su padre era vasto y la flota Sran seguiría llegando. Los ojos dorados de Sasha se entrecerraron mientras miraba las luces rojas de la nave. Estaban en curso hacia una pequeña estación remota en el sistema Laura, un lugar que sabía que estaba más allá del alcance de la influencia inmediata de su padre. No era un gran refugio, pero era mejor que correr en círculos. ¿Dónde está la estación?, preguntó Marcus rompiendo su ensoñación. Solo unas pocas luces más, oídos. Ella respondió, su voz firme. Nos quedaremos ahí por un tiempo. Debería darnos algo de tiempo para reagruparnos. Bien, dijo Marcus recostándose en su asiento. Podríamos usar un descanso. No sé sobre ti, pero estoy exhausto. Sasha se permitió una rara sonrisa cansada. Hemos estado trabajando todo el día durante días. No me sorprende que la estación Lura fuera un puesto avanzado de Durel alguna vez usado para minería e investigación.
Ahora abandonado por la mayor parte de la galaxia, no era un lugar cómodo, pero era seguro por ahora, y eso era todo lo que necesitaban. El viaje tomó varias horas, durante las cuales mantuvieron un silencio tenso. El zumbido de los motores de la nave, el único sonido que llenaba la cabina. La mente de Sasha vagó sus pensamientos una vez más a la deriva hacia el imperio que había dejado atrás. Había sido una princesa, la hija del gobernante más temido de la galaxia, pero ahora era una fugitiva sola en la inmensidad del espacio, perseguida por el mismo padre que una vez le había prometido todo su agarre en el panel de control. Se apretó. Había pasado toda su vida bajo su pulgar, sus órdenes, sus expectativas, su crueldad. La había abandonado, la echó a un lado como si no fuera más que una herramienta rota, un experimento fallido, pero no dejaría que eso la definiera, no lo dejaría ganar, no. ¿Más carreras?, le susurró a su S. ¿Dijiste algo?, preguntó Marcus, entrecerrando los ojos, mientras la miraba. Sasha parpadeó mirándolo. Nada importante, está bien. Pero no guardes las cosas embotelladas, dijo Marcus, su voz inusualmente suave. Tienes mucho fuego en ti, y yo respeto eso, pero no tienes que hacer esto sola. Ella lo miró fijamente por un largo momento. Su sinceridad la sorprendió. No se había permitido confiar en nadie por mucho tiempo, y sin embargo aquí estaba este mecánico humano, alguien que no tenía nada que ganar y todo que perder al ayudarla, y le estaba ofreciendo algo que no había tenido en años: apoyo. Ya no estaba sola. Sasha exhaló lentamente, dejando que el peso de los últimos días se asentara sobre sus hombros. Es solo que he pasado toda mi vida tratando de complacerlo, tratando de ser lo que él quería que fuera, y ahora no sé qué hacer. Todo lo que pensé que sabía, todo lo que pensé que era importante, todo se está desmoronando. No te estás desmoronando, dijo Marcus firmemente, te estás reconstruyendo. No eres el peón de tu padre, eres Sasha, y eso vale algo. La garganta de Sasha se apretó, su respiración se enganchó por la sorpresa. Por primera vez sintió que las paredes que construyó a su alrededor comenzaban a agrietarse. No estaba segura si era por las palabras de Marcus o si era la creciente comprensión de que no tenía que ocultar quién era. Ya no era solo la hija descartada de un tirano, era su propia persona, capaz de más de lo que jamás se le había permitido creer. La nave se sacudió levemente cuando entró en el sistema Lura, y Sasha volvió a concentrarse. Rápidamente ajustó su curso. Mientras se acercaban a la estación, se veía desolada, su estructura de metal apenas se aferraba a la estación en descomposición mientras orbitaba una luna moribunda. Nunca había estado aquí antes, dijo Marcus mirando la silueta fantasmal de la estación. No muchos lo han hecho, Sasha respondió, es un remanso, pero es exactamente por eso que será perfecto para pasar desapercibido. Mientras atracaban en el hangar principal de la estación, la mente de Sasha cambió de marcha. Necesitaban suministros, información y, lo más importante, un plan. La flota Salan no estaría muy lejos de ellos y no podían permitirse el lujo de quedarse quietos por mucho tiempo, pero por primera vez en mucho tiempo, Sasha no se sentía como si estuviera funcionando sin energía. Había un propósito en cada paso. Ahora, una vez dentro de los pasillos tenuemente iluminados de la estación, Marcus miró a su alrededor con una mezcla de cansancio y curiosidad. La estación estaba tan desierta como parecía desde afuera, pero estaba equipada con todo lo que necesitaban para permanecer ocultos. Sasha abrió el camino. Sus botas resonaban en los pisos de metal. El silencio era espeso, roto solo por el zumbido de los sistemas de energía defectuosos de la estación. Hay una vieja terminal de comunicaciones aquí, dijo Sasha señalando un corredor oscuro. Puedo enviar una señal y obtener algo de inteligencia. Necesitaremos saber dónde está la flota de mi padre. ¿A dónde se dirigen a continuación? Bien pensado, dijo Marcus siguiéndola por el pasillo. No estás perdiendo el tiempo. No hay tiempo que perder, respondió Sasha con su voz resuelta. Tengo mucho que compensar. Cuando llegaron a la terminal, Sasha comenzó a acceder de inmediato a sus sistemas obsoletos. La interfaz era torpe, pero estaba acostumbrada a trabajar con la tecnología más primitiva. Mientras sus dedos se movían sobre las teclas, la pantalla cobró vida mostrando una lista de canales de comunicación de largo alcance. ¿Qué estás buscando?, preguntó Marcus mirando por encima de su hombro. Necesito un canal seguro, dijo Sasha con los ojos escaneando. Los datos, algo que no se puede rastrear fácilmente hasta nosotros. Marcus asintió escaneando la habitación poco iluminada en busca de señales de peligro. Lo entiendo, pero date prisa, si alguien viene a buscarlos no lo harán. Sasha interrumpió, sé cómo permanecer fuera del radar. Con unas cuantas pulsaciones de teclas más, Sasha encontró el canal correcto, una línea segura a una facción neutral que opera en el borde exterior. Había trabajado con ellos en el pasado recopilando inteligencia y confiaba en ellos más que en nadie en la galaxia. En este momento, cuando el mensaje fue enviado, Sasha se reclinó en su silla respirando profundamente. Tenemos unas horas antes de que respondan, tiempo para planificar nuestro próximo movimiento. Marcus se apoyó contra la pared, sus ojos en los paneles de control desgastados. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Qué vamos a hacer después de recibir noticias?
Sasha lo miró con una chispa de determinación en sus ojos. Vamos tras mi padre, ya no corremos, es hora de recuperar lo que es mío, y mientras el zumbido de la terminal llenaba el silencio, los dos se prepararon para la siguiente etapa de su viaje donde las sombras del pasado chocarían con el fuego de su futuro compartido. Las horas se arrastraron mientras Sasha y Marcus esperó en la tranquila soledad de la estación Lura. Las tenues luces parpadeaban en lo alto proyectando largas sombras en los pasillos abandonados. Había una pesadez en el aire, un peso que se apoderó de ambos recordándoles que su tiempo aquí era corto, no podían darse el lujo de quedarse y esconderse por mucho tiempo. Pronto la flota Sran se daría cuenta de su ubicación, y luego se verían obligados a correr nuevamente mientras esperaban. La mente de Sasha corría, había luchado durante tanto tiempo solo para sobrevivir, solo para escapar del asfixiante control del imperio de su padre, pero ahora que la realidad de su situación se establecía, se dio cuenta de que sobrevivir ya no era suficiente, necesitaba algo más, necesitaba tomar el control de su propio destino para remodelar la narrativa de su vida de las cenizas de lo que su padre había construido. Estamos listos, dijo Sasha, su voz rompiendo el silencio mientras se levantaba de la terminal de comunicaciones. El mensaje finalmente había llegado, confirmando lo que había sospechado. Su padre estaba movilizando sus fuerzas para un asalto total al borde exterior. Las naves ya estaban en camino, y llegarían al sistema Lura en unos días. Marcus la miró, su expresión sombría, pero de apoyo. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Realmente crees que puedes enfrentarte a la flota de tu padre? Sasha no dudó, no se trata solo de luchar contra su flota, se trata de hacer la declaración mostrando a la galaxia que ya no soy una víctima, voy a recuperar lo que es mío, voy a asegurarme de que sepa que ya no soy su peón. Marcus asintió con la cabeza apretando los labios mientras reflexionaba sobre sus palabras. Muy bien, asegurémonos de que estamos listos para las próximas horas. Trabajan juntos para preparar a Sasha, aprovechando los restos de los viejos sistemas de la estación, recogió lo que pudo. Marcus, siempre el mecánico, se centró en la nave reforzando los puntos débiles en el casco y ajustando el motor para obtener la máxima velocidad. La vieja nave espacial que le habían robado a Sirt ya no era solo su vehículo de escape, era su arma, su forma de contraatacar. Para cuando el sol comenzó a salir sobre la estación del Barón, la nave estaba lista, no tenían tiempo que perder con la flota Altran, todavía a días de distancia, tenían que moverse rápidamente. Sasha estaba de pie al timón de la nave, su mano firme mientras los pilotaba lejos de la estación Lura. Marcus se sentó a su lado, sus ojos escaneando las estrellas a lo lejos mientras se preparaban para saltar al hiperespacio. Había una finalidad en el aire, el peso de su misión sobre ambos. Esto es, ¿no es así?, dijo Marcus en voz baja mirándola. ¿Realmente estamos haciendo esto? Sasha no respondió de inmediato, había pasado años huyendo, evitando la verdad de lo que era capaz de hacer. Pero ahora, cuando los paneles de control frente a ella parpadearon y los motores de la nave rugieron debajo de ella, Sasha sabía una cosa con certeza, ya no estaba huyendo, estaba tomando el control. Hagámoslo, dijo con voz fría y determinada. Esto termina hoy. Mientras saltaban al hiperespacio, las estrellas pasaron a toda velocidad junto a ellos, y Sasha sintió el peso de todo lo que había perdido y todo lo que estaba a punto de ganar. Ya no iba a luchar por sí misma, iba a luchar por cada persona que su padre había aplastado bajo su talón, por las colonias que había explotado, por cada alma que había pisoteado en nombre de su imperio. La galaxia era vasta, pero ya no tenía miedo. Pasaron 2 días antes de que llegaran a la flota Saltron. Cuando salieron del hiperespacio, el enorme Flick apareció a la vista, una presencia oscura e imponente. En el vacío del espacio el pulso de Sash se aceleró cuando vio la insignia familiar de la flota de su padre, una corona rodeada de espinas. Era un símbolo de poder, un símbolo de dominio, pero para Sasha era un símbolo de todo lo que la había mantenido cautiva. Durante tanto tiempo estamos aquí, dijo Marcus en voz baja mientras estudiaba la flota por delante. ¿Seguro que quieres hacer esto? No tenemos respaldo ni refuerzo. Sasha se volvió hacia él, su expresión ilegible. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Tomó los controles dirigiendo la nave hacia el corazón de la flota. Las enormes naves de guerra parecían más grandes a medida que se acercaban. Era un espectáculo. Sasha una vez se había sentido intimidada por la fuerza de su padre, su poder, sus recursos, pero ahora era solo una pared para derribar. Mientras se acercaban al buque insignia, el gran crucero donde probablemente residía su padre, la mano de Sasha se cernía sobre los sistemas de armas de la nave. No tenían intención de iniciar una guerra a gran escala, necesitaban hacer una declaración, un pequeño ataque, uno que enviaría un mensaje y obligaría a su padre a encontrarse con ella cara a cara. Voy a acercarnos lo suficiente para abordar, dijo su voz fría con un propósito. Yo me encargaré del resto. Marcus asintió brevemente, su mirada firme mientras verificaba 2 veces sus defensas. Ten cuidado, no entres solo. No lo haré, dijo Sasha, sus ojos dorados brillando con un fuego que era inconfundible. Pero soy el único que puede hacer esto. Mientras violaban las defensas de la nave insignia, el salón de la nave se estremeció por el impacto. Sus armas dispararon una vez, eliminando algunas de las naves más pequeñas y vulnerables que rodeaban el crucero. Pero la verdadera batalla estaba dentro. La mente de Sash estaba puesta en un solo objetivo:
Su padre. Las enormes puertas de metal de la nave insignia se abrieron para revelar un pasillo. Sasha entró en la nave, sus botas resonaron en el frío suelo de metal, su corazón latía con fuerza en su pecho mientras avanzaba por los pasillos vacíos, cada paso la acercaba más a la confrontación que tanto temía y anhelaba, y entonces allí estaba Kain Sword de pie al final del pasillo, esperando el padre que la había dejado de lado como un objeto no deseado, el hombre que había construido su ira, EMP sobre el sufrimiento de los demás. Estaba vestido con el traje real que una vez había admirado, pero para ella ahora parecía el fantasma de un hombre, una sombra del tirano que una vez había sido. Has venido a pedir perdón, hija. Su voz era fría y condescendiente. Sasha se puso de pie, su barbilla levantada, sus ojos se clavaron en los de él. No he venido a tomar lo que es mío. Su padre se burló, sus labios se curvaron en una sonrisa burlona. ¿Crees que puedes derrotarme? No eres más que un fracaso, una desgracia. Para el nombre Saltran, ya no soy tu desgracia, dijo Sasha, su voz firme. No soy la chica que abandonaste, soy la mujer que va a destruir tu imperio. La expresión del padre vaciló por una fracción de segundo, sorpresa, incredulidad, miedo, y luego, así como así, el momento de debilidad se fue. Pero no importaba, Sasha no era la niña asustada que una vez había sido, no estaba huyendo de él, no era su peón. Sasha sacó el arma a su lado, un símbolo de su desafío, su fuerza. En un movimiento rápido, disparó y golpeó el cuadrado de su padre en el pecho. El sonido resonó en la cámara cuando se desplomó en el suelo, sus ojos muy abiertos por la sorpresa. Durante un largo momento, Sasha se paró sobre él, su respiración estable, su corazón tranquilo. Lo había logrado, había recuperado el control, y con eso, el imperio que una vez la había mantenido cautiva ya no existía. La galaxia conocería su nombre, no como la hija de un tirano, sino como la mujer que había tomado su destino en sus propias manos. Ya no era basura de depósito de chatarra, era un tesoro.